Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Hoy vamos a tener la clase número 9 de nuestro curso de amigurumis en la que vamos a aprender a hacer punto invisible o unión invisible. Vamos allí. Acá tenemos, por ejemplo, esta pieza en la que en el borde vemos que está perfectamente rematado y no se nota en ningún lugar dónde está la unión. Bien, dónde está la finalización del borde. Es esto lo que nosotros queremos lograr cuando nosotros hablamos de punto invisible o de unión invisible. Ya de paso aprovecho para decirles que este va a ser nuestro primer tutorial, que acá lo encontramos en la forma de 3D. Bien, es un corazón colgante que tiene una borla, tiene una cadenita. No es un proyecto amigurumi, es un proyecto 3D que va a constar de 2 tapas de este tipo que se van a rellenar con wata. Bien, en el que vamos a practicar todos, absolutamente todos los puntos que hemos visto hasta el momento. Así que si estás interesado en realizarlo, suscríbete al canal, dale a la campanita para poder estar notificado de los nuevos videos que voy subiendo. El próximo de ellos va a ser este tutorial. Bien, por ejemplo, cuando nosotros terminamos una pieza, esto es tejido en espiral, que va a ser nuestra próxima clase. Bien, cuando terminamos una pieza, lo que hacemos para rematarla usualmente es tomar cadeneta y pasar. Bien, pasamos y acá rematamos y queda un nudo, y en este caso, por ejemplo, queda el escalón. Por lo tanto, esto no está bien terminado. Acá queda un escalón que si nosotros quisiéramos la pieza así, tal cual, pues no queda bien porque tenemos un escalón y tenemos un nudo acá. Así que esto no está bien terminado. Entonces, lo que queremos con el punto invisible o unión invisible es poder darle un acabado a la pieza. Bien, conceptualmente, los puntos, por ejemplo, acá lo vemos en el borde, lo vemos acá en el punto deslizado, que se corresponde con las cadenetas. Vamos a tratar de hacer foco. Vemos que todo punto empieza y muere en el punto anterior. Todo punto empieza y muere en el punto anterior. Bien, entonces lo que nosotros queremos de alguna manera es emular, es reproducir eso. Vamos a ver, por ejemplo, acá tenemos, yo ya he preparado unas muestras para poder trabajar rápidamente con este tema. Por ejemplo, acá tenemos tejido en espiral. Bien, vemos que acá, por ejemplo, hemos terminado. Vamos a suponer que acá tenemos que terminar con el trabajo que estamos haciendo, con la labor, y acá tenemos un escalón, bien, que fue lo que les mostré aquí. Acabamos con un escalón. Y nosotros no queremos hacer eso. Cuando nosotros estamos trabajando en tejido en espiral, que tenemos un escalón, lo que tenemos que intentar de hacer es aterrizar ese escalón, es bajar en primera instancia el escalón, para lo cual vamos a hacer en el siguiente punto, esto no lo dice el patrón, forma parte del acabado que nosotros le vamos a dar a nuestras piezas. Bien, en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado. Bien, eso es un punto deslizado. Acuérdense que esto ya lo hemos visto en la clase de los puntos deslizados, para lo cual pueden ir y visitar el video cuyo link aparece aquí. Bien, entonces repetimos. Acá terminamos, por ejemplo, la vuelta en espiral y queremos aterrizar este punto, queremos acortarlo, achicarlo ese punto en altura. Entonces, al siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, paso y paso. Bien, una vez que termine ahí, saco. Si yo no sacara, por ejemplo, sino que simplemente habíamos terminado acá, ¿verdad? Si yo hago esto y remato acá, me va a quedar un nudo y no queda bien acabado, ¿bien? Entonces no queremos ese nudo. Bien, una vez que terminamos nuestro punto deslizado, aquí nosotros terminamos nuestro punto deslizado, es decir, que aterrizamos el punto, sacamos la hebra, tomamos la aguja lanera,
Bien, acuérdense que sea una aguja lanera en cuyo ojal quepa con cierta comodidad el hilo o la lana en la que vamos a trabajar, pero que no sea de un calibre demasiado grueso. Bien. Ya aprovecho para darles un tip. A veces es un poco complicado enhebrar una aguja cuando, por ejemplo, el extremo acá está como muy despeluzado. Bien, si ustedes, por ejemplo, toman la aguja por la parte bien que tienen el ojal, si la ponen de costado, esta parte se afina. Bien, si nosotros hacemos así, llevamos hasta el extremo, ¿tá? Juntamos, o sea, presionamos ahí y retiramos. Después nos va a ser mucho más fácil enhebrar. Casi que invariablemente siempre vamos a poder enhebrar de esta manera. Así que ya ahí les di un tip. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para poder tener un acabado de este tipo en el que no se nota dónde termina mi labor? Bien. Ya hicimos, esto es tejido en espiral, ya hicimos el punto deslizado. Ahí es donde, acá es donde nosotros metimos nuestro punto deslizado, ¿bien? Vamos a ir estamos por el frente de la labor. Vamos a ir 2 puntos hacia adelante, o sea, acá tengo 1 y acá tengo 2. Y voy a introducir la aguja lanera de adelante hacia atrás, tomando las 2 hebras del punto, tomando la V del punto, ¿bien? Ahora doy vuelta. Bien. Repaso el concepto. Esta es la hebra que yo acabo de pasar. ¿Y desde dónde sale? Sale desde este agujero de acá. Entonces tengo la hebra delantera, porque este es el frente de la labor, tengo la hebra delantera y ahora tengo que pasar una hebra trasera que tiene que ir a morir en este mismo agujero, porque todo punto, toda V sale de un agujerito y vuelve al mismo agujerito. Entonces lo que quiero es pasar, sale de este agujerito y con esta hebra voy a volver al mismo agujerito. Es decir, que me meto por arriba y de paso voy a agarrar una hebra del puntito de abajo para darle firmeza al punto. Bien, entonces cincho un poquito de la labor hasta que ese punto tiene el mismo tamaño, es este punto. Esa cadeneta queda del mismo tamaño que el resto de los puntos. Bien, entonces de esta manera mi pieza queda perfectamente rematada, el borde está perfecto, como que no se sabe dónde empiezo y dónde termino. Bien. Ahora, tenemos otra opción, que es esta opción también de anillo mágico. Acá no es tejido en espiral, sino que es tejido circular en el que se inicia una vuelta y se termina la vuelta. Bien, o sea, no es en espiral, no termino un escalón más arriba, sino que empiezo una vuelta y termino una vuelta. ¿Y cómo termino la vuelta? Normalmente para pasar de una a ella lo remato con punto deslizado, subo una cadeneta al aire y empiezo a tejer la siguiente vuelta. Todo esto después lo vamos a ver con calma, ¿bien? Solamente que necesito tener la muestra para poderles explicar, porque esto lo vamos a aplicar en nuestro próximo proyecto, que es esto. Entonces necesito que este concepto ya quede claro. Entonces, en este caso no estoy trabajando en una espiral. Vemos que mi vuelta está a la misma altura, el comienzo y el fin está a la misma altura. Pero ¿cómo lo voy a rematar? Normalmente, en este caso, lo que uno haría es rematar con un punto deslizado, bien, y cerramos así. Con lo cual nos queda un nudo, entonces no quedaría bonito. Bien. Si nosotros, como nosotros acá no tenemos un escalón, porque ambos puntos están a la misma altura, nosotros no tenemos por qué rematar esta última vuelta, no tenemos por qué rematarla con punto deslizado, sino que simplemente cuando terminamos de tejer el último punto, sacamos la hebra y en este espacio que tenemos acá vamos a reproducir el punto que nosotros queremos, con el mismo concepto que hemos empleado hasta ahora del punto invisible. Miren acá como tengo el final de la hebra, sería, yo lo puedo enhebrar, pero he aprendido una forma más fácil, que es la que ya les expliqué.
recuerden, con la mano con la que yo, por ejemplo, sujeto la hebra y enhebro con esta mano. Bien. Toman la aguja por la parte finita de acá. Bien, acá hacen un lacito y se acercan así al borde, presionando para que esto se aprieten ahí ambos extremos. Saco la aguja y eso ya la deja preparada para que cuando yo la enfrento al ojal ya queda ahí para pasar. Bien. Bien, entonces tengo acá esto. ¿Cómo lo voy a rematar? Acá paso directamente. Este de acá es el punto de subida de cuando se sube el escalón para empezar a trabajar esta hilera. Bien, no voy a ir a este punto de acá abajo, sino que voy a ir a este punto de acá arriba. ¿Por qué? Porque quiero recrear un punto en este hueco. Entonces vengo a este punto de aquí, por el frente de la labor. Bien, giro para darme cuenta de lo que estoy haciendo. Vean que yo salí de este punto con esta hebra y con esta nueva hebra tengo que volver al mismo punto. Bien, tengo que volver al mismo punto. Entonces me meto por arriba y ya aprovecho y agarro una lazadita de acá abajo para darle firmeza al punto. Cincho de él, tiro de él despacito hasta que tenga el tamaño del resto de los puntos para que no sea ni más pequeño ni más grande. Bien, entonces ahí vemos, por ejemplo, bien, ahí vemos que la pieza ha quedado perfectamente acabada y no se nota dónde está el principio y el fin. Bien, de esto se trata el punto invisible o unión invisible. Particularmente yo a mis alumnos de forma presencial siempre les enseño a rematar las piezas de esta manera, por más que después vayan a ir rematadas a lo mejor con algún punto cangrejo o lo que sea. Siempre les enseño a rematar de esta manera para que la pieza quede de por sí prolija. Bien, bueno, espero que este video les haya sido de utilidad. Si es así, por favor denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos los videos que voy subiendo. Chao, chao.